Hola mis queridos hermanos, es una bendición poder compartir ese tiempo y poder ver esta realidad tan gloriosa que es la teología bíblica y la manera en que Génesis 1 a 3, el semillero de toda la Biblia, termina en la parte final de la Biblia. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase son los sujetos de la Biblia. Es decir, los sujetos son como esas cosas que usas en tus estantes, en tu biblioteca, para sostener y sujetar los libros en los estantes para que no se caigan. Es como lo que pone límites y encierra y todo en la Biblia, como un todo, una unidad, una historia central unificadora. Al proponer que Génesis es el semillero de toda nuestra historia unificadora, como vimos en la clase anterior, otra manera que podemos notar um, otra manera en que podemos notar esta realidad es por ver cómo el final de la Biblia describe la escatología y el final de la obra en términos del principio. La obra del segundo Adán en la nueva creación de Apocalipsis 20 a 21 demuestra una dependencia directa en la obra fallada del primer Adán en la primera creación. Si notamos esa conexión, tenemos una defensa más segura para nuestra proposición para la historia central y también para la tesis que Génesis es el semillero de la historia. Es posible que este uso de Génesis en Apocalipsis 20 a 22, de hecho, es debido a que Juan vio Génesis como el semillero de la historia, como la entendió, lo cual es también una regla para nosotros, debido a nuestras conclusiones que sacamos en nuestro estudio sobre el uso, um, sobre el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo, diciendo que sí debemos imitar la hermenéutica de los apóstoles. Eso es también lo que T. Desmond Alexander reconoce cuando él dice en su libro, las fortísimas conexiones entre Génesis 1 a 3, los primeros 3 capítulos de la Biblia, y Apocalipsis 20 a 22, los últimos 3 capítulos de la Biblia, sugieren que esos pasajes enmarquen toda la meta historia bíblica. Enmarquen toda la meta historia bíblica. Al ver el inicio y el principio de esta historia, vamos a poder entender los detalles mejor. Perdón, el inicio y el final de esa historia. Vamos a poder entender los detalles intermedios mejor. Es como leer el último capítulo de una novela de misterio, lo cual arroja luz sobre todos los detalles intermedios. No sabemos exactamente quién es la persona a quien busquen en la novela hasta leer el último capítulo del misterio. Pero el hacer esta conexión como vamos a hacerlo en esta clase va a darnos como el primer capítulo y el último capítulo del libro para de ahí tener una perspectiva que nos ayuda a entender todos los detalles internos. Como Alexander dice, hay algo de valor en ver el panorama general, ya que a menudo nos permite apreciar los detalles con mayor claridad. La tendencia erudita a atomizar los textos bíblicos es a menudo perjudicial para su comprensión. Al eliminar de sus contextos literarios pasajes, se les imponen significados que nunca fueron previstos por sus autores. Espero que este estudio sirva para corregir ese desequilibrio, ya que la erudición bíblica en su conjunto no ha articulado con claridad los principales temas que recurren en las escrituras. Dado que esos temas eran una parte integral del mundo del pensamiento de los autores bíblicos, una apreciación de ellos puede alterar significativamente nuestra lectura de libros individuales. A la luz de esa realidad, esta clase quiere mostrar la conexión entre el principio de la historia y el final de la historia, para probar nuestra proposición y prepararnos para entender mejor los temas individuales y el desarrollo de todas las partes. En esta clase vamos a ver, después de otra parte de la introducción, vamos a ver el fin en el principio y el principio en el fin. Vamos a ver cómo el fin aparece en el principio y cómo el principio aparece en el fin. En primer lugar, quiero hacer la pregunta de cómo interpretar Génesis 1 a 3, lo cual es una pregunta importante en esta consideración. En 1925,
en los Estados Unidos, el fundamentalismo perdió una batalla crucial en las Cortes de los Estados Unidos, en que se aprobó la enseñanza de la teoría de la evolución en las escuelas. Desde la publicación inicial de esa teoría en 1859, el mundo secular y cristiano ha sido grandemente influenciado por ella. Eso ha llevado a muchos a enfocar en Génesis 1 a 3 como ciencia y un relato de la historia del mundo, como una respuesta a la teoría de la evolución y las acusaciones de mitología y leyendas dadas al libro de Génesis. Esto es un paso clave, es importante hacerlo. Sin embargo, en las iglesias conservadoras ha causado un descuido de la naturaleza teológica de ese texto también. Es algo que J.V. Fesco busca recuperar en su libro Últimas Cosas Primero, cuando dice: la tesis general de este ensayo es que Génesis 1 a 3 no trata de la ciencia o la historia del mundo, sino de la obra fallida del primer Adán, un hecho que señala al lector la persona y la obra del segundo o escatológico Adán. Los patrones de Génesis 1 a 3 se repiten a lo largo de la historia de la redención y reaparecen en el escatón con la revelación de Cristo en el día final. Sin embargo, desafortunadamente, él deja un poco ambigua su propia opinión sobre la naturaleza histórica de Génesis 1 a 3. Como él dice, no trata de la ciencia o la historia del mundo. Eso es un poco ambiguo y un poco peligroso, porque él está tratando de enfatizar la historia redentiva de ese evento y no la historia mundial de esa historia. Aunque es cierto que la historia de Génesis 1 a 3 es historia redentiva, es clave recordar lo que hemos visto en otras clases. La historia redentiva es al mismo tiempo la historia verdadera de las obras de Dios en el mundo y en el tiempo. Sin la historicidad de esos eventos, la teología que se deriva de esos eventos, se pone en duda. Como Voss dice, a menos por lo tanto que se garantice la historicidad de esos hechos y que en un sentido más fiable de lo que puede hacerse con la mera investigación histórica, junto con los hechos, el contenido de la enseñanza se verá sometido a un grado de incertidumbre que hará dudar del valor de la revelación del conjunto. La fiabilidad de las revelaciones propiamente dichas depende enteramente del entorno histórico en el que aparecen. Entonces, ese es un punto principal que debemos recordar. Si la Biblia lo presenta como historia y deriva teología de esos eventos históricos, pero no son históricos, hay un problema. Hay un gran problema para la teología que derivamos de esos eventos. Aunque Fesco tiene razón en enfatizar que Génesis 1 a 3 tiene un mensaje teológico que comunicar, y su contribución es sin precio a eso. La historicidad de esos eventos y el verlos como historia solo sirve para enfatizar este punto aún más. No debe distraer, puede distraer en un ámbito apologético en que estamos tratando de negar la evolución, pero si lo estamos leyendo a la luz de la Biblia, podemos ver su rol como historia y también su rol como teología. Él no niega la historicidad, sino su afirmación no es muy clara y muy ambigua y muy confusa. En esa manera, la contribución breve de Richard Barcellus sobre este mismo asunto es muy útil, en que él ve la importancia del patrón histórico, por ejemplo, de los 6 días de la creación. Esa realidad histórica provee un punto teológico importante. Aunque Génesis no es meramente historia, no es menos que historia. El punto es que Génesis es mucho más que una historia del mundo. Es también una historia de lo que Dios está haciendo en ese mundo para llevarlo a su fin de un lugar en que morará con su pueblo. Eso fluye de nuestras presuposiciones que hemos establecido antes. Es importante entender esa relación íntima entre la revelación, la historia de la redención y la historia del mundo. Si no, caemos en el mismo error que los eruditos alemanes que distinguieron entre la historia y la Geschichte, reservando la historia de la salvación a un plano superior fuera del tiempo y espacio, mientras aplicaban métodos de la crítica histórica a la Biblia en sus afirmaciones de historia.
Entonces, entendiendo que Génesis 1 a 3 sí relata la historia de la creación del mundo, del hombre y el propósito divino por el cual el hombre fue creado, consideremos ahora el mensaje teológico de ese texto en comparación con el final de esa historia en Apocalipsis. Como Fesco dice, Génesis 1 a 3 establece el significado teológico de la obra fallada del primer Adán, lo cual sirve como un punto de entrada de la obra exitosa del segundo Adán, Jesucristo. En otro lugar dice, los patrones de Génesis 1 a 3 recorren por lo largo de la historia redentiva y aparecen en el escatón con la revelación de Cristo en el último día. Son estas conexiones teológicas entre Génesis 1 a 3 y el resto de la historia unificadora que queremos destacar. En primer lugar, vamos a ver cómo el fin aparece en el principio y de allí considerar cómo el principio se encuentra en el principio. Aunque estos aspectos del fin en el principio son iluminados más claramente en el resto de la Biblia, la naturaleza progresiva y orgánica de la revelación indica que realmente pueden verse en los puntos anteriores. Podemos ver la esperanza del futuro en 5 maneras en el libro de Génesis 1 a 3. Primero, la comisión dada a Adán requiere mucho trabajo y un proceso progresivo en que el hombre creado en la imagen de Dios iba a ir expandiendo el lugar especial de la imagen, reino y presencia de Dios hasta llenar toda la tierra. La meta de esta comisión era llenar toda la tierra. Esto indica que Adán pudo pensar y anticipar el cumplimiento futuro de esa obra. Un día iba a terminar su obra como Dios terminó su obra. Como dice en 1:26 a 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dominio, imagen. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, ser fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Tenemos esa idea ahí. Hay la esperanza de que un día van a cumplir esa obra de multiplicarse, llenar la tierra y tener el dominio sobre toda la tierra. Para fortalecer esa conexión y el deseo de cumplir la obra, Dios estableció el patrón del día de reposo en 1 a 3, 2:1 a 3. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Ese día de reposo tenía el propósito de establecer un patrón para todas las generaciones del hombre, para ser un recordatorio de lo que podían esperar al cumplir la comisión. Cuando el hombre termine su obra, como Dios terminó la suya, iba a poder reposar junto con Dios en la tierra, libre de enemigos y libre de maldición, con el conocimiento, gloria e imagen de Dios sobre toda la faz de la tierra. Entonces el día de reposo era parte del fin en el principio. Era un patrón, una muestra del fin en el principio. Y ese patrón tenía que seguir replicándose hasta el cumplimiento final de la comisión de Adán, donde iba a poder entonces entrar su reposo, como Dios entró el suyo. Esa idea es fortalecida aún más con la plantación del árbol de la vida. En versículo 9 de capítulo 2 vemos, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día de reposo y el árbol de la vida demuestran una realidad parecida. Adán pudo esperar vida eterna con Dios al cumplir su obra. Pero al caerse y quebrantar la ley de Dios, el hombre es exiliado de la vida, la presencia de Dios y el lugar donde se encontraba el árbol de la vida. Pero eso comunica la esperanza de que un día el hombre
iba a poder regresar al lugar de la presencia de Dios y disfrutar de la vida eterna con Dios, con libre acceso al árbol de la vida. Porque Dios tuvo que exiliar y poner un querubín para poder proteger la entrada a ese árbol, lo cual es quitado en la nueva creación. El hecho de que la caída no destruye esta esperanza completamente se puede notar en dos maneras. Primero, la maldición no revoca la comisión al hombre y su esposa, sino lo hace difícil y a cierto nivel para ellos imposible. Sin embargo, la meta sigue lo mismo. Solo Adán no puede lograrlo. La creación es sujeta a la maldición, haciendo su sumisión difícil. Y la mujer es sometida al dolor del parto, que hace la obra de llenar la tierra difícil. También la muerte que viene con la caída también lo hace claro que alguien más en el futuro va a tener que cumplir la obra, ya que Adán se queda discapacitado y muerto. Como vemos en la maldición del hombre y de la mujer. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, no va a encontrar reposo, va a trabajar todos los días de su vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Una maldición de que él no va a poder lograr su comisión y el reposo. Pero él va a tener que trabajar duro para tratar de lograr lo que no puede. En último lugar, no solamente la maldición comunica esa idea sutilmente, pero hay esperanza explícita en forma de una promesa en medio de la maldición de la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. En el futuro, una simiente va a deshacer todo lo que Adán y la serpiente lograron en la caída. Va a destruir al Señor de la muerte, aunque tiene que ser herido y va a ganar la batalla. Que eso fue la esperanza de Adán, que seguía después de la caída, puede confirmarse en el nombre nuevo que le da a su esposa. Yo noté eso hoy y para mí fue muy interesante. Él dice, y el hombre le puso por nombre Eva, su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Su primer nombre era Isha, lo cual indicaba su origen del hombre, del primer Adán. Pero su segundo nombre indicaba su esperanza de vida que viene a través de su simiente, el segundo Adán. En vez de identificarse ahora con el primer Adán, de quien fue producido, y la permitió, entonces el primer Adán la produjo a ella y la permitió transgredir la ley. Pero ahora, después de esa promesa, ella ahora se identifica con el segundo Adán, que iba a fluir de ella y traer vida. En el primer nombre, su identificación es en relación con el primer Adán, pero en el segundo nombre, como la madre de todos los vivientes, ella se identifica con ese segundo Adán que va a venir, en traer vida y reposo que se perdió en el primer Adán. Muy interesante. No solamente encontramos la esperanza del fin en Génesis en esas 5 maneras, también el cumplimiento del principio, también encontramos el cumplimiento del principio en Apocalipsis. Como hemos dicho, Apocalipsis 20 a 22 describe el cumplimiento de toda la meta de Dios en términos de la primera creación. La segunda creación, que es la obra del segundo Adán, aparece en conexión con la primera creación y el primer Adán. Las primeras palabras de Génesis y las últimas palabras de Apocalipsis hacen claro que lo que Adán falló en hacer, ahora el segundo Adán está cumpliendo perfectamente. Podemos resumir varias de esas conexiones en estos versículos. Primero, el enemigo de Génesis 1 a 3 es conquistado en Apocalipsis 20 a 22. Segundo, el reino de luz que se pierde en Génesis 1 a 3 gana la victoria final en Apocalipsis 20 a 22.
Tercero, la primera creación de Génesis es renovada en la nueva creación de Apocalipsis 20 a 22. Cuarto, el árbol de la vida que es escondida en Génesis 1 a 3 es abierto a todos. Es abierto a todas las naciones en Apocalipsis 20 a 22. Quinto, el lugar de la presencia de Dios que es profanado en Génesis 1 a 3 es restaurado perfectamente en Apocalipsis 20 a 22. Sexto, la muerte como el resultado de la caída en Génesis 1 a 3 es destruida en Apocalipsis 20 a 22. Y en séptimo lugar, la maldición de la tierra como resultado de la caída en Génesis 1 a 3 es quitada en Apocalipsis 20 a 22. Veamos esos 7 puntos. En primer lugar, el enemigo de Génesis 1 a 3 es conquistado en Apocalipsis 20 a 22. Vemos esa realidad al inicio de ese texto, en 21 a 3 y 7 a 9. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de eso, debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago del fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En este contexto, tenemos una alusión clave a Génesis 3, cuando describe a Satanás como la serpiente antigua. Eso es una referencia a Génesis 3:15, y como la simiente de la mujer ha destruido el enemigo. Sin embargo, a lo largo de la historia, Satanás no es el único enemigo del pueblo. Hay muchos que tratan de tentar y engañar al pueblo de Dios. Las naciones de Gog y Magog son comúnmente usadas en el Antiguo Testamento, como Ezequiel 38 a 39, para describir el enemigo escatológico del pueblo de Dios. En ese texto vemos que al final Dios va a destruir a todos sus enemigos. No importa nuestra perspectiva milenaria particular, todos están de acuerdo que este texto se refiere a la destrucción de Satanás y la conquista de los enemigos del pueblo de Dios. Las varias perspectivas solo difieren sobre el momento exacto que esto termina. Yo creo que si lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, como una realidad ya pero todavía no, teniendo su inauguración en la obra de Cristo y consumándose en el futuro, podemos ver la gloria de esa realidad mejor. Dios supera el obstáculo de los enemigos de su pueblo por juicio y conquista. En segundo lugar, el reino de luz que se pierde en Génesis 1 a 3 gana la victoria final en Apocalipsis 20 a 22. Como Jeffrey Johnson dice, el reino de Dios triunfará sobre el reino de las tinieblas, porque ese es el mensaje central del Antiguo Testamento. Toda la historia de la redención del Antiguo Testamento apunta en última instancia a una persona, Cristo Jesús. Como hemos visto, Adán es un rey en la tierra, el vicerregente de Dios. Pero en Apocalipsis 20 a 22 vemos que el segundo Adán está reinando sobre los hijos de Dios. Podemos ver esa realidad del reino en 22, 3 a 5. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios está en el lugar donde está el trono de Dios, implicando su reino y su presencia. No solamente le sirven al rey, pero también reinan con él, confirmados en capítulo 20, 4 a 5. Esa idea también se encuentra en la alusión importante en 21:7. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
En Lucas 3:38 vemos la realidad de que Adán fue el primer hijo de Dios. Pero en este texto vemos que debido a la obra del Hijo por excelencia, todo su pueblo llega a ser miembros de su pueblo, de su familia. Esa idea del Hijo es conectada íntimamente con la idea del rey en Adán mismo, como la imagen de Dios, en la promesa dada a David en 2 Samuel 7, 11 a 16, y también el Salmo 2, donde Dios habla de la entronización del rey mesiánico como el engendramiento de un hijo. En tercer lugar, la primera creación de Génesis es renovada en la nueva creación de Apocalipsis 20 a 22. Las primeras cosas nunca van a volver a la mente. La obra de Cristo ha culminado en una nueva creación. Vemos esa realidad en 21, 1 y 5 a 6. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque esas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En ese texto vemos la realidad gloriosa de una nueva creación. Y también es conectada con la idea del reino y el lugar de la presencia de Dios. Como dijimos en nuestra historia, esta es la historia de cómo Dios construye su reino de la nueva creación en que morará con su pueblo. Exactamente lo que ese texto está diciendo. En cuarto lugar, el árbol de la vida, que es escondida en Génesis 1 a 3, es abierto a todas las naciones en Apocalipsis 20 a 22. Dice en capítulo 22, 1 a 2, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. El árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna que el hombre podía tener al cumplir su comisión. Entonces, el acceso abierto a ese árbol significa que el segundo Adán ha cumplido su obra y ha abierto de nuevo el jardín de Dios y el lugar de su presencia, el camino a la vida eterna. El acceso libre que el pueblo ahora tiene en la nueva creación al árbol de la vida demuestra el cumplimiento de la comisión dada originalmente a Adán. Él fue expulsado de la presencia del árbol de la vida, pero Cristo nos lleva al árbol de la vida para poder disfrutar de su fruto cada mes del año. En quinto lugar, el lugar de la presencia de Dios, que es profanado en Génesis 1 a 3, es restaurado perfectamente en Apocalipsis 20 a 22. Vemos esa idea en muchas maneras en el texto. Explícitamente se declara en conexión con el reino y nueva creación en 21:3. He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Ahora, esa nueva creación es el lugar donde Dios mora con su pueblo. Es su tabernáculo, es el lugar de su reposo con su pueblo. En una manera más implícita, 21, 24, 27, habla de cómo los gentiles van a traer sus ofrendas a esa ciudad y van a morar en él. Es aquí que nunca más el pecado y la contaminación del primer templo entrará. El problema de Adán fue que permitió que el pecado contaminara el lugar de la presencia de Dios, y por eso fue echado fuera, según Ezequiel 38. (28, 12 a 17). Pero en ese nuevo templo del segundo Adán, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira. Sin embargo, en vez de cosas inmundas, su pueblo escogido de todas las naciones y renovada por su redención como cordero, van a poder entrar libremente. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria.
Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Como Barcelos dice, la Biblia termina con una destacada visión de Dios viniendo a morar con la humanidad en una tierra nueva. Pero la Biblia comenzó con Dios en medio de su pueblo en el huerto de Edén, en un monte, con piedras preciosas presentes, con agua fluyendo de eso. Ese en un contexto donde Adán, el primer profeta, sacerdote, rey, tiene que sojuzgar la tierra y llenarla de otros portadores de la imagen de Dios, como él, es decir, hijos de Dios, sin pecado. Otra manera de ver esta realidad es una descripción del Nuevo Jerusalén, como un gran cubo de piedras preciosas, donde está la morada de Dios con su pueblo. El texto dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y me llevó en el espíritu a un monte un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. En ellas había nombres escritos que solo los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Son los dos de las 12 tribus y de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Y midió su muro 144 codos, según medida humana, que es también de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Y sigue listando todas esas cosas. Y en 22 dice, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que la iluminan, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Ese texto explícitamente conecta el Nuevo Jerusalén, lo cual es el lugar donde Dios decidió poner su nombre, el lugar de su morada, con la idea de su morada eterna con su pueblo. También hay varios otros aspectos que conectan este lugar con el templo. El gran monte se conecta con la idea del templo, donde siempre se ponían los templos. Las piedras preciosas son conectadas con el templo también, como en Génesis 2, que describe a Edén como un lugar de muchas piedras preciosas. También la conexión con el tamaño y forma como un cubo. También lo conecta con el lugar santísimo del templo, que era también un cubo. Entendiendo que Edén fue el primer monte de Dios y el primer templo, podemos ver cómo Juan está refiriéndose al segundo templo escatológico, donde Dios mora con su pueblo. En esa realidad vemos como la nueva creación es un gran templo. La nueva creación es un gran templo que Dios mora con su pueblo allí, sin pecado, con piedras preciosas en un gran monte, en un cubo que es el lugar santísimo, porque la presencia de Dios está en todas partes de la ciudad. En sexto lugar, vemos que la muerte, como resultado de la caída en Génesis 1 a 3,
es destruida en Apocalipsis 20 a 22. Dice en 21:4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La idea de vida eterna fue simbolizada en el día de reposo, el árbol de la vida, pero la caída trae muerte que destruye esa esperanza. Sin embargo, por la obra del segundo Adán, trata con todos los obstáculos, los enemigos, la muerte, el pecado y la maldición de la tierra. Y vemos la destrucción del dolor y muerte en esa obra del segundo Adán. En séptimo lugar, la maldición de la tierra, como resultado de la caída en Génesis 1 a 3, es quitada en Apocalipsis 20 a 22. 22:3 hace esa idea explícita. En versículo 3. Y ya no habrá más maldición. En el contexto de la nueva creación, el reino del Cordero, el nuevo templo, el desecho del pecado de la muerte, vemos que la esencia de esta obra es un desecho de la maldición. Todo lo que fue maldito en Génesis 1 a 3 es restaurado en Apocalipsis 20 a 22. Todos los obstáculos que surgieron por la maldición de Génesis 3, el pecado, la muerte, el enemigo y la creación maldita, todos tienen su respuesta aquí. El hombre es redimido, renovado y resucitado, el enemigo es juzgado y la creación es renovada. La obra de Cristo es completa y ha hecho todo lo que el primer Adán no pudo hacer y lo ha hecho perfectamente. En ese texto de Apocalipsis 20 a 22, al considerar el fin de todas las cosas, no podemos escaparnos de las conexiones con el inicio de todas las cosas. La idea de los hijos de Dios, la presencia de Dios con su pueblo, la maldición, toda la tierra, el árbol de la vida, etc., conectan los dos testamentos de una manera explícita. La comisión de que el Antiguo Testamento relate el fracaso, el Nuevo Testamento relata el cumplimiento. El fracaso del primer Adán es deshecho en la victoria del postrer Adán. Como Alexander dijo, como suele suceder, la conclusión de una historia provee de una buena guía a los temas e ideas dominantes en todo el libro. Al resolver un complejo argumento que recorre toda una historia, un buen desenlace arroja luz sobre la historia completa. Cuando vemos las conexiones gloriosas entre el principio y el final, podemos ver una manera importante de interpretar las escrituras y entender los detalles individuales. También vemos una prueba muy importante para nuestra historia unificadora, ya que hemos visto todos los aspectos de nuestra historia en Génesis 1 a 3 y también en Apocalipsis 20 a 22. De esta manera, nuestra historia unificadora se encuentra en los sujetos de la Biblia, mientras se desarrolla más detalladamente en su progresión histórica a lo largo del canon. Entonces, viendo nuestra historia unificadora al principio y al final, no es una sorpresa que se encuentra en todas las partes individuales intermedias de la historia también. Y teniendo esa idea, ese panorama, la meta es que ahora podemos entender un poco mejor la meta y los detalles específicos que encontramos en las varias partes de esa historia. Y con eso, mis hermanos, cerramos nuestra clase sobre los sujetos libros de la Biblia. Gracias por su atención y espero que Dios los bendiga con esa verdad tan gloriosa.